Cuando estaba a punto de cumplir un año en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden habló sobre los aciertos y desaciertos de su primer aniversario como mandatario. Defendió su gestión sobre la pandemia y habló a propósito del aumento histórico de la inflación. Biden advirtió que si Rusia invade a Ucrania, pagará sanciones sin precedentes. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se niega a renunciar. Esto a pesar de la creciente presión que enfrenta en el Parlamento por las fiestas en su residencia oficial, cuando su gobierno impedía las reuniones por pandemia. Johnson también enfrenta una revuelta interna de los conservadores. El COVID-19 se está propagando por América más rápido que nunca, y todo por la variante Omicron. Así lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud. El organismo urge a frenar el virus que sigue registrando récords, como en Brasil, que por primera vez superó los 200.000 casos diarios. Tenemos reporte en minutos. Bienvenidos a esta nueva emisión informativa de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y los acompañaré en este recorrido. Y empezamos en Estados Unidos. El presidente Joe Biden cumple este jueves su primer año al frente de la Casa Blanca. Desde Washington respondió a los cuestionamientos que le hicieron en una rueda de prensa sobre los logros y los desaciertos de su administración. A nivel interno, las críticas se enfocaron en su manejo de la pandemia y en el incremento de la inflación, que se encuentra en el nivel más alto en 40 años. En el panorama internacional, Biden aseguró que cree que Rusia procederá a agredir a Ucrania y le advirtió a ese país que si lo hace, podría enfrentar un desastre. El mandatario añadió que las sanciones serían sin precedentes. Pienso que lo que ustedes van a ver es que Rusia tendrá que rendir cuentas si invade. Y depende de lo que haga. Una cosa es si ocurre una incursión menor y terminamos discutiendo sobre qué hacer y qué no hacer. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, va a ser un desastre para Rusia si continúan invadiendo Ucrania. Nuestros aliados y socios están listos para imponer costos severos y un daño significativo a Rusia y la economía rusa. También en Estados Unidos, un nuevo golpe para los demócratas en el Senado. La minoría republicana bloqueó el proyecto de ley sobre la reforma al derecho al voto, impulsada desde la Casa Blanca. Dicha reforma buscaba, entre otros, expandir el voto anticipado y hacer del día de elecciones un festivo federal. Los republicanos, que votaron en bloque, utilizaron la amenaza del filibuster para bloquear la iniciativa, que según grupos de defensa de derechos civiles es vital para proteger la democracia estadounidense. Así las cosas, la mayoría demócrata procederá a intentar cambiar las reglas del procedimiento de obstruccionismo, el filibuster, para convertirlo nuevamente en un filibuster hablado. Sin embargo, dicho esfuerzo también fracasaría, pues al menos 2 senadores demócratas se oponen a los cambios en las reglas de la Cámara Alta. Y el primer ministro británico Boris Johnson se rehúsa a renunciar, a pesar de que así lo piden los laboristas y cada vez más conservadores de la Cámara de los Comunes. El premier enfrentó a los parlamentarios tras el escándalo de las fiestas realizadas en Downing Street en pleno confinamiento de la pandemia. Johnson afirmó que no dimitirá. 7 conservadores ya enviaron cartas y se espera que otros 20 hagan lo mismo para pedir una moción de confianza que podría terminar en la destitución del primer ministro de Reino Unido. Se necesitan al menos 54 de estas solicitudes. Esto es lo que dicen los laboristas y lo que dice Johnson. El año pasado, Su Majestad estaba sola en el funeral del hombre con el que estuvo casada durante 73 años. En la vigilia de ese funeral se llenó una maleta con alcohol y se llevó a Downing Street, donde tocó un DJ y el personal festejó hasta tarde. Teniendo en cuenta que el primer ministro dictó las normas, ¿por qué creen que esta nueva defensa va a funcionar? Seamos absolutamente claros. El honorable caballero sigue haciendo preguntas que sabe que serán abordadas en su totalidad por la investigación. Está perdiendo el tiempo de la Cámara y el tiempo de la gente. Pasamos a noticias del COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que este virus se está propagando por América más activamente que nunca. En la región se reportaron 7,2 millones de contagios la semana pasada y por esto la OPS recomendó que las pruebas rápidas de antígenos se prioricen para quienes tienen síntomas. Aunque el organismo aclaró que los efectos de la variante Omicron parecen más leves que los de otros linajes, también reconoció que las hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando en varios países.
seguimos instando que haya precaución y cautela porque el virus se está esparciendo mucho más activamente que nunca antes, lo cual significa que es de gran importancia proteger nuestros sistemas de salud para que las personas que necesitan atención puedan recibirla y contar con ella. Y la mejor manera para proteger a nuestros sistemas de salud es vacunarnos cuando sea nuestro turno. Las vacunas nos protegen de los peores síntomas de COVID y reducen las probabilidades de tener que hospitalizarnos. A propósito de esto, en Brasil se confirmaron por primera vez más de 200.000 contagios en un solo día. Este repunte del COVID-19 se debe a gran medida a la variante Omicron, que representa el 90% de los nuevos diagnósticos. 15 de los 27 estados brasileños están en alerta, pues su tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 60%, según dijo el Centro de Investigación Fiocruz. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos trae más información. Por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Brasil supera los 205.000 contagios diarios registrados y la media semanal también preocupa porque se sitúa por primera vez por encima de los 100.000 casos diarios. Eso en el medio de la ola del Omicron que ha llegado a Brasil hace ya unas semanas. Sin embargo, las autoridades sanitarias han tardado en darse cuenta de la gravedad de la situación porque el 10 de diciembre el sistema informático del Ministerio de Salud fue saboteado por un grupo de hackers y se quedó fuera del aire durante más de un mes. Ha sido solo a principio de este mes que el suministro de datos de los varios estados federados ha sido restablecido y ha sido cuando el Estado se ha dado cuenta de lo que realmente estaba aconteciendo en Brasil. De momento el número de muertes no es excesivamente alto, 349 en las últimas 24 horas, son datos que quedan muy lejos de los más de 4.000 muertos diarios que tuvimos en el país en el pasado mes de abril. Sin embargo, preocupa la curva porque en las últimas 2 semanas ha habido un incremento del 114% de la mortalidad. Mientras Brasil no ha adoptado ninguna medida de restricción, en pleno verano las playas de Río de Janeiro están abarrotadas y aunque algunos bares y algunas escuelas de samba han interrumpido su programación, la ciudad, los restaurantes, las calles, los espectáculos están llenos y parece que nadie está realmente preocupado por esa nueva ola de contagios. Las costas de Perú siguen negras por el derrame de más de 6.000 barriles de petróleo. El gobierno y pescadores piden indemnizaciones a la empresa española Repsol, pero la compañía afirma que todo se ocasionó por el tsunami que hubo tras la erupción de un volcán en la isla de Tonga. Asociaciones denuncian una grave afectación al medio ambiente. Uno de los peores desastres ecológicos de la historia reciente de Perú. La erupción del volcán submarino de Tonga, a 10.000 kilómetros, dejó graves consecuencias. Al menos 18.000 kilómetros cuadrados se han visto afectados por el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el norte de Lima y en la región de Callao. Las grandes olas afectaron a un buque italiano que estaba cargando fuel en la refinería de La Pampilla. La Cancillería de Perú señala como responsable a la petrolera española Repsol. El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata. Se habrían visto afectadas 7 asociaciones de pescadores. Decenas se concentraron en las instalaciones de la región de Callao junto a la capital de Lima para exigir recompensas. Lo que queremos es que reconozca los daños que han cometido ellos en nuestra fuente de trabajo, o sea, que nos tienen que... Repsol niega su responsabilidad y asegura que están realizando tareas de limpieza, mientras apuntan que, a diferencia de Ecuador y Chile, la Marina peruana no avisó de la posibilidad de tsunami. Pero el daño, además de económico y para el sector de la pesca, ha afectado a la fauna, especialmente a aves. Habría causado un gran impacto no solamente al elemento agua, sino a todos los seres vivos que hay sobre este elemento agua y el suelo de las playas. Son las consecuencias del volcán de Tonga, que también dejaron el fallecimiento de 2 mujeres el sábado. Pero pasan los días y el mar sigue estando negro. Hasta aquí las noticias, sigan en France 24.